Estamos con Nerina Visakowski, que es investigadora del CONICET y doctora en Historia de la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, autora de este libro, Argentinos, Judíos y Camaradas, tras la utopía socialista. Antes que nada, bueno, bienvenida y Gracias. queríamos saber el porqué de esta elección, de este recorte del objeto de estudio de los judíos progresistas y más precisamente los proyectos pedagógicos de estos judíos progresistas en Argentina. Yo soy egresada de Filosofía y Letras de la carrera de Ciencias de la Educación y después hice el doctorado en Historia y este libro es el producto de mi tesis de doctorado. Sí, mi inquietud, digamos, empezó con un proyecto que yo trabajaba en un equipo de gente de pedagogía, de ahí de Filo, de la UBA, y estábamos por hacer la historia de la educación judía en Argentina. Digamos, ahí empezó mi interés porque a medida que yo avanzaba en esta investigación descubría que era la historia de la educación sionista en Argentina. Digo, había una ausencia de todas estas propuestas de izquierda que no acordaron con la ideología sionista, que además yo las conocía bien porque yo pasé por una de esas instituciones y fueron muy importantes, convocaron mucho público y tuvieron la característica, a diferencia de otras entidades judías, de ser abiertas a todo público. Se conectaron mucho y se imbricaron con la comunidad barrial y por eso, bueno, muchas de ellas terminaron sus días como los clubes de barrio, ¿no? Como Luna de Avellaneda. Fueron mutando. Fueron cambiando las actividades, en general son de los años 40 y 50. Cierto es que en los años 20 empezaron como bibliotecas o pequeñas propuestas escolares, pero que tuvieron como una dimensión importante de concentrar un público en los años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, ¿no? De ahí crecieron y en los años 70, 80 empezó como un proceso de achicamiento. Sí, Digamos, una espiral descendente, ¿no? Estas instituciones estaban adheridas a una red que se llama, digo, todavía está vigente, Jüdischer Kulturverband, su sigla es conocida como ICUF, quiere decir Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina. Pero para no irnos tan allá, para no irnos tanto, sí, bueno, vamos a ver cómo fue, para empezar, ¿no? Para un relato cronológico, ¿cómo fue el desembarco de esos judíos en Argentina? ¿De dónde venían y qué ideas trajeron? Bueno, la inmigración judía en Argentina tiene varias fases, ¿no? Pero yo me voy a referir básicamente a dos grandes procesos, para ser breve. Uno que es a fin del siglo XIX, antes y un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, donde es una inmigración judía que viene básicamente del Imperio ruso, del Imperio zarista, o sea, es pre-revolución rusa. Y casi todos vienen bajo el proyecto colonizador agrario, ¿no? La mayoría van a las colonias agrarias en esa fase. Bueno, ese grupo paulatinamente se va moviendo hacia los centros urbanos. Por eso, en cuanto empieza la industrialización en los años 30 y 40, mucha gente se viene hacia Buenos Aires. Y el otro gran grupo, que es el que tiene un poco más de experiencia institucional, el que ha desarrollado escuelas, el que tiene más militancia política y más experiencia, es el que viene básicamente de Polonia independiente, después de la Primera Guerra Mundial. O sea, en el periodo entre guerras llega mucha gente de Polonia y Lituania, que ellos ya vienen con una formación más... Una formación política también, ¿no? Sí, más profunda en movimientos institucionales y ellos le dan forma a estas nuevas instituciones que van a surgir en el ámbito del ICU. Esta inteligencia que llegó en esa segunda camada grande de judíos, prefirieron en sus entidades pedagógicas usar el yiddish y no el hebreo. ¿Por qué esta distinción esta elección? Claro, tanto digamos los que vienen de Polonia independiente como los de la camada anterior, ojo, quiero decir también que no todos los judíos vienen del Imperio ruso. Sí, sí. Han venido judíos de sefaradíes, que venían de lo que era el Imperio Otomano, digamos, los judíos muy diversos. Han venido
algunos muy religiosos y otros anarquistas, o sea, algunos pobres, otros ricos, o sea, han venido con mucha diversidad, unos en la ciudad, otros en el campo, se asentaron con diferentes oficios, la mayoría eran cuenteniks, que quiere decir en yiddish comerciantes. Para hablar de los que de Buenos Aires, sabemos que en el 11 y en Villa Crespo se asentaron, digamos, como la mayoría de ellos. Pero también en los años 30 y 40 empezaron a moverse hacia la periferia. Valentina Alsina, San Martín, o sea, en los lugares donde empezaba a haber un desarrollo fabril. Y entonces aquí lo que quería decir es que muchos de ellos ya eran obreros en Europa, sobre todo los de la inmigración de entreguerras, y tenían una militancia allá. Por ejemplo, los que militaban en el Partido Comunista o en el Bund, el Partido Obrero Judío, traen acá esas ideas y siguen militándolas en sus ámbitos yidishistas acá. Entonces, el yiddish era el idioma de las masas en Europa. No, era el idioma que hablaban ahí en el Imperio Ruso. El hebreo era un idioma que estaba restringido al uso religioso, y como estos inmigrantes ya estaban secularizados, o sea, venían como rebelados del mandato religioso, hablaban en su lengua cotidiana. Y además había un movimiento que se llamó el iluminismo judío, ¿no? La Escalá, que fue como esa ilustración que se dio en Europa, que llegó a las masas judías y dio como resultado un movimiento literario, un movimiento cultural en la lengua de las masas, teatro, ¿no? Entonces todo eso, la lengua de las masas era el yiddish. Lo que pasa es que hasta el siglo XIX, digamos, no se dio esa explosión cultural, digamos, que fue muy intensa y que la trajeron los inmigrantes a la Argentina. Y en un pasaje del libro vos decís que la educación no solo expresa la cultura, sino también el proyecto político del sector social que la promueve. ¿Cuál era el proyecto político de los icufistas, de estos judíos progresistas? ¿En quiénes se inspiraban y a qué aspiraban con estos centros de enseñanza que vos bien destacás en el libro y haces toda una historia estadística y demás, y brindás muchos datos objetivos, pero más que nada el aspecto filosófico, ideológico, si se quiere? Bueno, estos sectores eran básicamente obreros, o sea, eran sectores de izquierda obreros que, te digo, tenían experiencia en fábrica o eran comerciantes, cuenteniks. Los cuenteniks eran vendedores a plazo, o sea, eran gente de condición humilde. Y un poco, digamos, por oposición, la burguesía judía en Europa, que existía en el Imperio Austrohúngaro, en Inglaterra, en otros lados, hablaba la lengua nacional, ¿no? Entonces, el yiddish era la lengua de las masas y había como un fanatismo por ese yiddishismo y había una construcción política y cultural en ese idioma. Entonces, cuando estos inmigrantes llegan en los años 10, en los años 20, empiezan las organizaciones en las ciudades, hubo una presencia anarquista, pero que no tuvo como mucho desarrollo. Después de la década del 10 como que pereció un poco, y hacia los años 20 había como tres tendencias muy marcadas, como tres grupos. Unos eran los socialistas del Bund, otros eran los comunistas que se habían separado de los bundistas, y una tercera línea eran los sionistas marxistas. ¿Sionistas marxistas? Sionistas marxistas, sí. Tenían una red de escuelas que se llamaba Borjo, inspirado en un dirigente, un intelectual ucraniano, Dober Borjo, que tenía una teoría muy interesante, larga de explicar, pero que te la puedo sintetizar así en un minuto, y es que estaba muy bien la revolución, pero el pueblo judío nunca iba a poder hacer la revolución si primero no unificaba a todos sus habitantes en un mismo territorio. De eso se trata el sionismo, ¿no? De reunir, de volver al monte de Sion, de reunir a todos los judíos en un mismo territorio. Entonces, el sionismo marxista
digamos, que fue muy importante y dio muchos movimientos que finalmente cuando se hace el Estado de Israel son fundantes del movimiento kibutziano, ¿no? De los aspectos más colectivistas de lo que fue en los inicios del Estado de Israel. Esa izquierda sionista que tenían sus escuelas Borojo se parecía mucho a la de los comunistas en un punto. La diferencia era el elemento nacional. O sea, mientras los comunistas eran internacionalistas, los otros, digamos, apostaban a la reunificación del pueblo judío. Y los bundistas, digamos, que eran de la Segunda Internacional, digamos, reformistas, no acordaban, bueno, con el unipartidismo de Lenin, con esta idea de internacionalista, y defendían su autonomía judía, ¿no? Y bueno, ya nos metimos en la Revolución Rusa. Bueno, la tapa del libro está... Esta es la escuela, una escuela acá de... Esa es una escuela de la... A ver, estos tres grupos tenían tres redes escolares, ¿no? Dije, el Borohov eran los sionistas marxistas, y esta escuela es una de las Arbeiterschule que respondía a la Yiddische Sektie, la sección yiddishista de la Internacional Comunista. O sea, la Internacional Comunista tenía en Argentina 9 secciones idiomáticas. Una era la de habla yiddish. O sea, dentro de la Internacional había básicamente inmigrantes en esos años. Entonces, y los yiddishistas eran muy potentes, digamos, eran, no sé si tanto por lo numérico, sino por un poder muy grande de organización y de movilización. De hecho, después, esto lo dice, bueno, un colega, un referente para mí, Hernán Camarero, que después de la Internacional en castellano, la publicación que seguía era la de habla yiddish. Sí. Y uno puede encontrar que de todas estas colectividades, la única que organizó escuelas marxistas, leninistas en esos años en Argentina fue la judía. Eso da lugar a... Bueno, que la derecha alimente el mito del judeo bolchevique, ¿no? Algo había, sí, de verdad. Había alguna había algún motivo, sí, claro que había. Y ya hablando de cuando, bueno, los sucesos de la Revolución Rusa y demás, y esta idea, para meternos en el proyecto Virovillán, ¿no? ¿Qué fue el proyecto Virovillán en sí? Y cómo se articuló, ¿no? Todas estas escuelas, estas asociaciones que había acá en Argentina, cómo se vincularon con ese proyecto de crear una especie de Sion soviética, si se quiere. Sí, bueno, vuelvo a estos tres grupos, ¿no? Para que se entienda. Las diferentes líneas. De estas tres líneas que yo presento al principio del libro como parte de esa izquierda judía que llega a la Argentina con sus ideas europeas, me quedo con la comunista, me quedo con la que adhiere a la internacional. Dentro de esa sección yiddishista comunista está el movimiento de escuelas y también aparece un movimiento que se llama Procor, Sociedad de Ayuda a los Colonos de la Rusia Soviética, que tiene que ver con esta idea que ya está circulando en Rusia, digamos, viene de la mano de Stalin como comisario de nacionalidades, de construir una región, una especie de Palestina en la Unión Soviética, que en 1928, bueno, finalmente se decide que va a ser Virovillán. Virovillán es porque está entre los ríos Viro y Villán. Sí. Bien en el lejos. En el lejano este ruso. Sí, en la frontera con China, sobre el río Amur, y cuya capital es Virovillán, o sea, por eso es conocido como el proyecto Virovillán. Pero es una zona muy alejada, muy difícil, y finalmente no fue como después fue el Estado de Israel, que todo el mundo que convocaba y la gente podía ir libremente. En realidad daban permisos, a alguna gente sí, a otra no. Había permisos restrictivos, sí. Y además, bueno, de la lejanía, lo hostil del clima en esa zona del mapa también no alentaba mucho Pero así todo viajaron muchos argentinos. Tenemos registro que en 1929 salió un barco de acá de Buenos Aires con 60 personas. Tras la utopía socialista. Tras la utopía socialista. Probablemente, como muchos eran inmigrantes, ellos venían también, habían venido, o sus padres, del imperio zarista. O sea, volvían a casa, pero con alguna expectativa de una vida, digamos,
mejor que la que tenían, porque este proyecto de Viroviyan estaba muy relacionado con una reivindicación para los judíos que habían estado confinados a vivir en una zona que se llamó la zona de residencia, que hoy sería más o menos la zona de Ucrania, Bielorrusia, las repúblicas bálticas. Ahí vivían 5 millones de judíos confinados en el Imperio Ruso, que no podían tener propiedad de la tierra, que no podían acceder a las profesiones liberales, que no podían moverse libremente por el territorio. Entonces, una de las promesas del bolchevismo era terminar con el antisemitismo. Por eso muchos judíos apoyaron. De los primeros años de la revolución, que quizá después se implementó ya durante el estalinismo. Y verdaderamente cumplieron, porque apresaron a las centurias negras, que eran, digamos, grupos paramilitares rusos que perseguían a los judíos con los pogroms, que eran una especie de ataques y que dejaban muertos, pero a granel. Y digo, Viroviyan es como una especie de reivindicación. Lo que pasa que es hostil, es lejos. Los judíos finalmente preferían vivir en Moscú, en Leningrado, en ciudades que tenían más movimiento comercial, más posibilidades educativas. Algunos dicen que fue como una estrategia de Stalin para patear el problema judío a Siberia, digamos, ¿no? Como para alejarlo sí. Bueno, todo es posible, pero bueno, lo cierto es que el único estado... Viroviyan está, el único estado autónomo... Sí, donde se habla yiddish hoy. Yo había traído para mostrarte también un alfabeto yiddish, porque me gustaría, digamos, también decir, la gente a veces no sabe que yiddish y hebreo son 2 idiomas distintos. Totalmente distintos. Sí. Que antes lo decíamos, el hebreo tenía como una connotación religiosa y el yiddish una connotación popular y de masas. Y se escriben con los mismos caracteres, que son estos, ¿no? Esto es el yiddish. El hebreo tiene más un sonido semita, que es más parecido al árabe, ¿no? En cambio el yiddish tiene una sonoridad más parecida al alemán. Porque tiene que ver con donde estaban ubicados los judíos, claro, ¿no? Se ubicaban geográficamente. Entonces son muy distintos. Solo que al escribirse con los mismos caracteres, crea, digamos, confusión, digamos, la gente piensa que es el mismo idioma, pero no es. Y hay otros idiomas más, por ejemplo, los sefaradíes, que eran los judíos que vivían en España, hablaban el judeo español, digamos, que se parece mucho al castellano. Y ahí, bueno, para cerrar la cuestión, puedo decirte que cuando se crea el Estado de Israel, un poco se elige el hebreo porque era el idioma unificador también de todas estas colectividades que, digamos, que regionalmente hablaron distintos idiomas, ¿no? Según su ubicación. Fue un triunfo político, si se quiere, también hay otras lecturas más complicadas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, con la Shoah, ¿no? Con ese idioma que pereció en los campos de exterminio, y el hebreo moderno como parte de crear una ciudadanía nueva, ¿no? Con un judío nuevo, fuerte, valiente, con un ejército que nunca más se va a dejar doblegar y llevar a los campos de exterminio. O sea, el idioma no es poco, pero estos sectores, los de izquierda y dillistas, no el sionismo marxista, que sí se pasó al hebreo, pero los otros, el Bund, los socialistas y los comunistas, siempre hasta el último día defendieron el idioma yiddish. Tuvieron proyectos editoriales acá, tradujeron un montón de cosas muchísimo. Acá te traje un libro también de la editorial Ikuf, de uno de los intelectuales, Salel Blitz, que a mí me gusta mucho porque se llama Pasos sobre la Tierra Sanmartiniana, y habla mucho de este idealismo de integración, ¿no? Un poco esto que trae Gerchunov de los gauchos judíos, ¿no? Que es el símbolo de esa idea de volverse argentinos, es el espíritu que caracteriza a muchos de estos grupos judíos que vienen seculares, que muchos de ellos no se acercan a las instituciones, sí en una primera época por una necesidad idiomática. El yiddish, como te decía, es muy distinto al español y al principio les costaba mucho integrarse idiomáticamente, por eso la necesidad de sus escuelas, de sus ámbitos de socialización. Espacios, sí. Pero en cuanto aparece la nueva generación, los hijos de estos nativos,
que ya dominan el castellano, bueno, digamos, hay una integración enorme porque tiene que ver con la ideología de estos grupos, de integrarse, de asumir las luchas populares como propias. Y ahí vuelvo al sector comunista que te decía. Bueno, ellos hicieron estas escuelas. Cuando viene el golpe del 30 con Uriburu, que se proscribe el Partido Comunista, ahí, digamos, pasan un poco a la clandestinidad, pero siguen activando. Y en 1935, cuando el séptimo Congreso de la Internacional, digamos, llama a constituir frentes populares para combatir al fascismo, estos sectores, que digamos más o menos van haciendo lo que marca la Internacional, buscan aliarse con la burguesía judía progresista, con los sectores demócratas, con los socialistas, en este caso los bundistas. No les va a ser tan fácil. Hubo discusiones internas. No les va a ser tan fácil porque en el periodo anterior, de clase contra clase, los habían agraviado, digamos, y ahora quieren acercarse y constituir frentes populares. Pero, lo mismo que pasa a nivel nacional o internacional con los grandes partidos, pasa en la calle judía, en este grupo chico, ¿no? Es como un espejo de lo que está pasando. Entonces, lo interesante de esto es que culturalmente eran muy similares, que los diferenciaban estas ideas políticas, pero que venían de los mismos pueblos, que trabajaban en los mismos oficios, digamos que solo esta idea política los diferenciaba. Y ahí quiero decirte entonces que en 1937, intelectuales judíos de Francia llaman a un congreso internacional y convocan a delegados de todos los países donde hay colectividad judía para armar un frente común en defensa de la cultura yidishista y de la cultura judía contra el antisemitismo. Digamos, están preocupados por la Guerra Civil Española. De hecho, el congreso se hace en el Palacio de la Mutualidad en París, bajo un gran retrato de García Lorca. Digamos, hay una preocupación por la lucha de los republicanos. Y, por supuesto, están preocupadísimos por el ascenso del nazismo. Entonces, viajan delegados de 23 países. Uno de esos delegados, es Piñe Katz, que va en representación de Argentina y Uruguay. Después va otro delegado de Brasil. Entonces, que van, por supuesto, de Estados Unidos, de Polonia, de todos lados, de Sudáfrica, de Canadá, México, Cuba, bueno, una lista larga. La cuestión es que en este congreso se funda el ICUF, el Yidischer Kulturverband, con la idea de que París sea el lugar central, del centro y una secretaría en Polonia y una secretaría en Estados Unidos para coordinar esta tarea, digamos, de difusión de la cultura yiddish en el mundo. La guerra cambia todos esos planes, así que Estados Unidos asume como la dirigencia y ahí ganan autonomía las colectividades en Sudamérica. Y bueno, uno de esos promotores, el delegado que viajó, Piñe Katz, es uno de los grandes organizadores de un congreso en 1941 en Buenos Aires, donde se funda el ICUF Argentina, al cual adhiere Montevideo, incluso viene gente de Chile, de Brasil, por supuesto. Entonces, este ICUF sudamericano como que le da marco ideológico a escuelas preexistentes, o bibliotecas, centros sociales, y crea otras nuevas. Y ahí se conforma la red de instituciones del ICUF. Y ese fue el periodo de más florecimiento, digamos, en Sudamérica, de toda la cultura yidishista, de estos judíos progresistas. Básicamente, el gran despegue viene después de la Segunda Guerra Mundial, porque, digamos, el rol que ha jugado la Unión Soviética, salvando a los judíos de los campos y del exterminio, potencia mucho el acercamiento de los sectores judíos al Partido Comunista y demás. En Brasil, por ejemplo, el Partido Comunista pone candidatos judíos que ganan elecciones en Río de Janeiro, en San Pablo. Es un momento muy bueno donde mucha gente se acerca y se muestra agradecida con el Ejército Rojo. Entonces ahí como que los icufistas se sienten muy cómodos
en esta cosa de, bueno, si hay un Estado y una potencia valiente que entregó y sacrificó a su pueblo para frenar el nazismo, fue la Unión Soviética. Entonces, eso para los judíos, yo lo que digo es que es una ecuación inalterable. Porque después, por más que vengan más adelante acusaciones del antisemitismo soviético y demás, hay una fidelidad y un agradecimiento de estos sectores a la Unión Soviética muy grande que se puede ver en todos estos textos, se puede ver en la traducción de muchas obras literarias de los rusos, de la Segunda Guerra. Las persecuciones estalinistas a todos los opositores incluyó a muchos judíos. ¿Cómo fue el posicionamiento de estos judíos progresistas que tenían como modelo a la Unión Soviética y se vieron ante esta situación? Sí, bueno, tenemos que ubicarnos en el momento de la Guerra Fría, ¿no? En realidad, cuando empiezan a llegar las noticias de que hay persecuciones antisemitas, estos sectores no creían que fuera cierto. Eso se puede ver en la prensa del periodo, ¿no? O sea, la primera y más común de los dichos es, bueno, eso es un invento de la CIA. No puede ser porque la Unión Soviética dio todo para salvar a los judíos, como Stalin dio todo para salvar a los judíos. Además, los judíos en la Unión Soviética tienen un lugar como nunca antes, en siglos y siglos de zarismo, nunca tuvieron la posibilidad de llegar y vivir como ciudadanos de primera clase. O sea, todo parecía como imposible. Además, llegaban muchas publicaciones en yiddish de la Unión Soviética, digamos, había como muy buen vínculo con los escritores judíos soviéticos que habían formado el comité antifascista, muchos muy famosos, Ilya Ehrenburg, Isaac Pfeffer, bueno, poetas, y ahí hay una cosa complicada porque hablar mal de la Unión Soviética era hacerle juego al imperialismo yanqui, ¿no? Entonces, bueno, imagínate en una época sin internet, con pocas posibilidades de viajar a ver, pero sí aparecían algunos relatos de viajeros. Y algunos de estos viajeros no hablaban mal de la Unión Soviética y todo lo veían con anteojeras de perfección. Y entonces, por ejemplo, el mismo Ilya Ehrenburg, que pasó por Argentina porque iba a ver a Pablo Neruda en Chile en uno de sus viajes, después del 52, que fue como un momento difícil porque ahí llegó la noticia del asesinato de los escritores en agosto del 52. Ilya Ehrenburg dijo que todo eso era falso, digamos, que los escritores estaban muy bien, que no. Y Jorge Amado en Brasil también había sido entrevistado por los icufistas de Brasil que querían saber qué pasaba y también dijo que no, que eran todas difamaciones. Yo no sé si ellos sabían o no a ciencia cierta lo que estaba pasando, ¿no? Uno cuando hoy piensa en lo que era la Unión Soviética, digo, cómo saber cuál era la verdad ahí de las cosas, ¿no? En esos años. Pero lo cierto es que desde mi trabajo de investigación yo trato de comprender, digamos, pararme en esta historia de las mentalidades, de cómo pensaba la gente en ese tiempo. Y no sé, digamos, conociendo lo que es la CIA, conociendo lo que es el imperialismo, las noticias inventadas y demás, que hoy todos sabemos, no sé si yo también hubiera creído tal vez que era un invento, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta sí esa inquietud. Claro, esta inquietud llega hasta el 56. Digo, cuando viene el 20 Congreso del PQS, y ahí, bueno, Khrushchev habla de los crímenes de Stalin. Ahí sí, bueno, hay ya una... No quedaban dudas de que había sido así. Bueno, le echábamos la culpa a Beria. Y porque siempre había un sector que quería salvar a Stalin. Digamos, y ese salvar a Stalin tenía que ver con la Rusia grande, con la Rusia potencia y con la Segunda Guerra Mundial, definitivamente. Pero hay sí
una solicitada donde, digamos, se reconoce que esto fue así y que, bueno, que fue lamentable, que hubo grupos traidores, ¿no?, a los intereses de la Unión Soviética, que son pacifistas, que no son antisemitas y demás. Y lo cierto es que en la década del 60 empieza a haber muchas publicaciones en yiddish que vienen de Rusia a la Argentina. Hay una revista que se llama Sovjetisch Heimland, o Patria Soviética, que cuenta lo bien que viven los judíos en la Unión Soviética, la vida en Birobillán, con sus escuelas en yiddish, con sus teatros, con su cultura. Bueno, un territorio autónomo, desde 1934 es territorio autónomo, bueno, un lugar donde después del genocidio judío el yiddish es idioma nacional y se enseña en las escuelas, bueno, y se traduce el diario de Ana Frank, y se traducen un montón de libros al yiddish que llegan desde allí, y entonces hay como una reivindicación en esos años de la cultura. Eso por un lado, y también hay una mira, acordate que ya hay una nueva generación, son los hijos de los inmigrantes, que están mirando la Revolución Cubana y están mirando, digamos, el proyecto socialista en América Latina. En esos años se va mucha juventud de las instituciones estas, que, digamos, se criaron en las escuelas, aprendieron un poco el yiddish, pero después empiezan a irse a las universidades, a los partidos políticos, bueno, se integran. Entonces... Sí, igual nos pasamos también por alto, bueno, a todo esto, surgimiento del Estado de Israel, peronismo, ante todas estas cuestiones también, ¿cómo se posicionaron estos judíos progresistas? Bueno, el Estado de Israel es un poco largo. Súper breve, lo que puedo decirte es que en el 48, digamos, nació en el 47, en noviembre del 47, en el debate de Naciones Unidas, la Unión Soviética apoya la creación del Estado de Israel. No solo que apoya, sino que es un gran estandarte, digamos, una columna vertebral de la construcción de ese Estado. Entonces, y Stalin incluso ayuda con partidas presupuestarias para la creación del Estado de Israel. Así que los sikufistas celebran esto. Lo que pasa es que después el sikufismo siempre tuvo una ideología a favor de la paz mundial. O sea, los congresos de la paz, la lucha por la paz, más adelante el desarme nuclear, pero siempre, digamos, fue un objetivo fundante de estas instituciones. Entonces, una de las cosas que divide aguas en cuanto al Estado de Israel es que el sikufismo no está de acuerdo en colaborar con una campaña de dinero para la construcción del Estado de Israel que va a contribuir con el ejército. Entonces, es muy significativo porque el sikufismo sigue colaborando con el Estado de Israel y sigue acordando con su existencia con el pueblo israelí, pero no con el gobierno que tiene políticas bélicas. Entonces, van los sikufistas por su propia cuenta a llevar el dinero para construir viviendas, para construir escuelas, para construir hospitales, y tienen vínculos directos con instituciones de izquierda israelíes. Bueno, el Partido Comunista de Israel, Movimientos por la Paz y demás. Entonces, no es que, esto es importante aclararlo, jamás estuvieron en contra de la existencia del Estado de Israel, sino que estuvieron en contra de un proyecto de guerra y en contra de formar acá a los niños y a los jóvenes para migrar al Estado de Israel, que es lo que hicieron el resto de las instituciones sionistas, que cambiaron sus horas de enseñanza yiddish por horas de hebreo moderno, que empezaron a enseñar un poco más la geografía del Medio Oriente, digamos que preparar justamente... recibieron subsidios y recibieron ayuda las instituciones escolares y otras entidades educativas para alentar la migración, ¿no? Hay una palabra que se llama aliá, que tiene que ver con esa migración al Estado de Israel. Y el otro ahí brete político, que es el que le surgió a los sikufistas y a los judíos progresistas, el peronismo. Se acercaron al peronismo,
con sus reivindicaciones populares o se mantuvieron? No, mira, el icufismo, igual que el Partido Comunista, durante las elecciones, digamos, que llevan a Perón al poder en el 46, están con la Unión Democrática, digamos, y ven en Perón un nazi fascista, digamos, y esto no cambia. No cambia porque además en el segundo gobierno de Perón se persigue mucho a los comunistas y muchos de estos judíos que estaban en la Liga por los Derechos del Hombre y algunos eran abogados de presos políticos y demás, caen en la cárcel. Entonces, digamos, siempre vieron un régimen opresor en el peronismo, siempre, digamos, por más que el partido tuvo posiciones ambiguas en algún momento, ¿no? Con considerar las acciones, digamos, populares del régimen y cuestionar las que no lo eran, los icufistas en esto se diferenciaron del partido, porque se manifestaron siempre, digamos, en contra se parecieron más a los socialistas en este sentido. Y también esto es interesante porque en realidad en el icufismo había, cuando digo icufismo hablo de todas las redes de instituciones. Una cosa era el discurso de la federación, que tal vez estaba mucho más cercano al Partido Comunista, pero después en las comisiones directivas de cada una de las instituciones había distintos posicionamientos. Y no siempre se seguía la línea, digamos, del partido tal cual bajaba, en el ¿no? libro mencionás bastante Sí. esos debates con el Y eso es partido. interesante. Y eso, digamos, a mí me llevó a entender que ¿por qué pasaba eso? Porque el ICUF era un producto de los frentes populares. Entonces había mucha más gente que la militancia comunista. Y eso es muy interesante. A mí me gusta mucho meterme con las instituciones de base, porque ahí cuando uno ve adentro de la escuela o adentro del club cuáles eran las posiciones, qué pasaba, digamos, cómo tomaban lo que venía del partido, cómo tomaban lo que venía del ICUF y cómo lo procesaban y lo discutían, se da cuenta que, bueno, la gente, digamos, no era autómata, no cumplía linealmente. Entonces, si nosotros estudiamos los procesos sociales solamente atendiendo a lo que dice el partido y no a cómo la gente lo procesa y lo lleva a la práctica, nos cambia un poco la óptica. De hecho, con esto de los escritores que hablamos antes, hubo una culpa enorme por haber sido comunistas en esos años, por no haber entendido que Stalin era un criminal y demás, ¿no? Y yo a veces cuando presento el libro o hablo con la gente que fueron protagonistas y tienen esa como vergüenza por eso, o sea, digo, bueno, pero ¿qué otras cosas hicieron por ser comunistas? Digamos, porque, digamos, ustedes no fueron los responsables de matar a los escritores. ¿Qué otras cosas pasaron? Colaboraron con el hospital de niños, con las cooperadoras escolares, becaron a los chicos para que hagan deportes en los clubes. Hicieron muchísimas cosas que tenían que ver con esa ideología comunista o esa ideología de izquierda comprometida con el pueblo, que también hay que rescatar. Entonces, Pero bueno, las líneas sionistas quizás se encargaron de ubicar a todos estos proyectos en el lugar del comunismo estalinista, si se quiere, para silenciarlos de la historia, digamos, para ocultarlos de la historia. Y hoy, cuando hablamos de judaísmo, asociamos sionismo, Estado de Israel, y esto queda como algo nunca escrito, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí volvemos al principio, ¿no? A que yo te contaba que quería, que cuando empecé a hacer la historia de los judíos y su educación en Argentina, me encontraba con esa marginación. Esa marginación es una batalla cultural ganada por el sionismo. Y es interesante también que en la historiografía del Partido Comunista tampoco hay una atención muy destacada a las dimensiones étnicas y a las variantes que tuvo esa política cultural de estos simpatizantes. Muchos, la mayoría eran simpatizantes. Eran pocos los militantes, ¿no? En general, por precaución. Aparte, también esto, había gente que era comunista porque compraba el diario nomás, o porque adhería a algunas ideas, otra que era más comprometida y trabajaba en los sindicatos. Había como
Hay varias tipologías de ese ser judío comunista. Entonces, bueno, claro, el sionismo lo presentó como todos iguales, Todos ¿no? iguales y todos en la misma bolsa. Y bueno, eso creo que es un error que a veces caen los investigadores de no ir a buscar esa trama fina para entender esas diferencias que a veces nos pueden decir muchas cosas. A mí, yo soy fanática del estudio de caso, digo, a nivel metodológico, porque cuando te metes, digamos, en una institución y ves de cerca qué pasaba ahí, podés ver, bueno, la vida real de las personas y las cosas que les pasaban, no solo estudiar, digamos, lo que decía la prensa, a ver qué pasaba entre la gente. Y ahí descubrís muchísimas cosas, como, qué sé yo, esta cosa entre sionistas y progresistas como dos polos opuestos, ¿no? Dentro del judaísmo, que se detestaban, que competían y demás. Por ejemplo, visto en un barrio que yo estudio ahí, que es Villa Lynch, ¿no? En San Pérez, Martín, ahí me meto un poco en el Pérez, sí. El Centro Cultural y Deportivo Isaac León Pérez de Villa Lynch. Bueno, ese era un barrio de textiles. Y ahí había sionistas y progresistas, y muchos eran familiares, y muchos eran amigos, y podías encontrarte una pareja donde la mujer era religiosa, iba a la sinagoga, y él era un comunista fanático que se paraba en la puerta de la sinagoga a comer un sándwich de jamón para provocar. O sea, tenías como... O sea, ¿cómo este hombre puede tener una esposa religiosa? Bueno, estas cosas había, ¿no? Entonces, estos matices me parece que ayudan a explicar un poco más esa diversidad. Y que es importante que lo hagamos, sí, para entender mejor. ¿Y cómo fue el proceso de, si se quiere, de decadencia de todas estas instituciones que florecieron después de la Segunda Guerra Mundial, como dijiste, y que después se fueron como desintegrando o, sí, desapareciendo incluso, porque muchas escuelas cerraron, como vos decís? Exactamente. Bueno, los factores son múltiples. Yo no creo, digamos, en las causas únicas. Unicausal, no, obviamente. Tampoco tiene que ver con el fin de la Unión Soviética, aunque, digamos, sí es verdad que todas las crisis del comunismo que empiezan en los años, a mediados de los 50, van afectando al público, es verdad. Pero también yo creo que, y esta es una idea de las más fuertes de mi trabajo, hay un anhelo muy grande de integración nacional. Pasa en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en Brasil, pasa en Cuba, digo, en todos los casos que yo he podido relevar. Digo, esto que te mostraba de San Martín. Bueno, acá traje un libro de lectura también de una escuela yiddish donde podés encontrar... de San Martín. Ahí está. A Belgrano. A ver. Quizá había como una intención por acá tengo el escudo nacional. Bueno. De dejar de ser judíos argentinos para pasar a ser argentinos judíos, quizás, una cosa así. Exactamente. Digo, sentirse iguales a todos los demás. Entonces, en un punto vos podés comparar lo que le pasó a esta colectividad con lo mismo que le pasó a los italianos, a los españoles, otros grupos de inmigrantes donde sus hijos y nietos se integraron a la argentinidad, se volvieron argentinos. ¿Por qué los judíos no? ¿Por qué tenían que ser diferentes a otros grupos, a otras colectividades? Había un anhelo muy grande de esta idea de mi hijo el doctor en la universidad, digamos. Entonces era común a todos los grupos inmigrantes, a los judíos también. Pero bueno, a la par de la decadencia, crecían los otros proyectos de judíos. Eso iba, claro, bueno. Las otras instituciones, lo que estaban. Las otras crecían y crecieron por la formación del Estado de Israel y crecieron por la Shoah también. Obviamente sin financiamiento. Ese es un tema muy complicado, pero un poco la lección del genocidio era que a los judíos que estaban más integrados en Europa, que eran los alemanes, mira lo que les pasó. Entonces, la integración tiene un límite. Hay que mantener como alguna distancia. Si se quiere, yo diría que es una mirada un poco más pesimista, de que el antisemitismo siempre va a existir, no se va a acabar nunca. Y yo creo que estos progresistas o icufistas luchaban por esa idea de que el antisemitismo iba a desaparecer con una sociedad igualitaria, con una sociedad integrada, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la institución, vos lo ves, porque toda la parte cultural por ahí era más bien
con público judío, pero la parte deportiva iba a todo el barrio, ¿no? A la pileta de natación, al gimnasio, a los deportes. Y entonces, en algunos momentos de la historia, bueno, y no hablamos mucho de Perón, pero ya te llevo a Frondizi, cuando fue el secuestro de Eichmann, que Tacuara, digamos, hizo toda una campaña fuerte con manifestaciones antisemitas, se pintaban cruces esvásticas, ¿no? Frondizi vendido a los judíos, hubo todo un conflicto diplomático ahí, que lo relata muy bien una autora, amigo, Ranan Rein, que trabaja justamente sobre los judíos y peronismo, es una referencia obligada para el tema peronista. Bueno, en esos años, por ejemplo, cuando hubo un atentado en el club, digamos, ¿qué dice el presidente del club en su anuario? Bueno, esto no nos amedrenta, nosotros vamos a seguir con las puertas abiertas al barrio, porque nosotros somos argentinos. Hacemos mucho por este barrio que es Villa Lynch, hacemos mucho por nuestra comunidad y no nos van a asustar con esto. Nosotros creemos en la integración y los invitamos. Y de hecho la Municipalidad de San Martín apoya estas declaraciones, se solidariza. Bueno, ellos se sienten integrados, digamos, lo logran. Y entonces sí te cuento algo muy, muy emotivo para mí, que ahora te cuento por qué cerraron, pero sí te quiero contar que en un acto de hace muy poco en el Pérez de Villa Lynch, que estaba cerrado pero que va a abrir ahora porque... Quería dejar para el final. Bueno, Optimista. Lo dejo para el final, pero lo que quería decir es que solo decir que vino el barrio a celebrar la apertura de ese club judío. Vino al barrio. No fueron solo judíos. Fue un club judío que se convirtió en un club de barrio. Entonces, eso es único y es para mí un gran valor. Porque yo creo que este tipo de ideología hizo más por combatir el antisemitismo que el sionismo que digamos, se mantiene cerrado en un mundo judío. A mi modo de ver. Me parece que mostrarle a esta actitud de los inmigrantes de mostrarse iguales y de mostrarse solidarios con las causas nacionales y con las causas populares, bajaron mucho los prejuicios que podían existir del público no judío con esta colectividad, ¿no? Y me decía, sí, para contarme por qué la decadencia. Bueno, la decadencia viene un poco por muchos motivos, que no solo tienen que ver con lo ideológico, con esto de la integración, que yo creo que es básico, o sea, de la pérdida de público por la integración, porque se pierde el activismo y eso pasa a todo nivel, en todas las instituciones, en las cooperadoras escolares, en todos lados. La gente que dedicaba su tiempo libre a crear institución ya lo dejó de hacer. Me parece que las crisis económicas fueron devastadoras, porque esos clubes eran de la sociedad civil. A ver, no tenían ayuda ni de AMIA, ni de gobierno argentino. Ni las colectas que hacían para juntar siempre fondos. Eran a pulmón, con activistas que pasaban casa por casa vendiendo la revista, pidiendo colaboración. Bueno, había toda una movilización para construir el socialismo, ¿no? Para construir el progreso social. Y entonces cada aula que se construía dentro del club era acercarse más a esa meta del progreso, que venía del lado de la cultura, de la educación, del deporte. De ahí iba la expansión institucional. Ahora, esto empieza, yo diría que con la dictadura de Onganía, digamos, con esta inestabilidad que empieza en la Argentina. Ahí hay una crisis muy grande, yo lo cuento en el libro también, con las cooperativas de crédito. Las cooperativas de crédito que ayudaban, digamos, al sostén del club. Y bueno, después viene la dictadura militar. Digamos, hay como las dictaduras militares, la del 66, la del 76, que son periodos difíciles donde a los clubes le pasa lo mismo que a otros clubes. Pero bueno, pero de todas maneras, lo lindo, sí, de todas maneras quiero decirte que hay muchas instituciones que funcionan. Siguen funcionando. Hay una que anda muy bien en Villa Crespo,
que es el YOL en Buenos Aires, que tiene toda una escuela, por supuesto no se enseña Yiddish, eso sí se perdió. No posan con retrato de Lenin tampoco, No me posan imagino. con... No, es una escuela progresista, como muchas escuelas laicas de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires. Y hay kinderclubs y colonias vacacionales. La colonia emblemática Summerland, que fue una experiencia vanguardista, bueno, sigue funcionando muy bien. Hay kinderclubs en Santa Fe, en Mendoza, en Lanús. Bueno, ese tipo. En Uruguay también anda muy bien la institución. A ver, muy bien a comparación Sí. de otras entidades, pero por supuesto no tiene el público ni la movilización magnitud que, porque unos bueno, porque 40, 50. no escapa a la realidad de otras instituciones, me parece a mí. Digo, no tiene una cosa exclusiva a ver, en Villa Lynch cerró la escuela del Pérez, pero también cerró la escuela sionista que estaba ahí cerca. No, la crisis vino para todo, Golpeó a finalmente, todos. sí, exacto. Pero bueno, también a nivel personal estás contenta por el tema de la biblioteca del ICUF que pudiste recuperar y demás. Ah, bueno, sí. Cuando yo empecé a trabajar con mi tesis, bueno, descubrí toda esta cantidad enorme de libros y revistas, la mayor parte, bueno, hasta los años 50, 60 había mucho en yiddish, después se empieza a ver mucho en castellano. Bueno, y ahí había como mucha necesidad de ordenar esos materiales y de darles un lugar. Es un problema el yiddish porque se publicaba mucho, había mucho material y hay una sociedad que no puede leer. Que ya no... Entonces, a ver, si se sacaban 1000 ejemplares de un libro en yiddish, esos ejemplares que se distribuyeron en distintas casas de pronto vuelven a reunirse en los archivos. Bueno, no hay tantos archivos. Está el IVO, está el Centro Marturkov de AMIA, pero digamos, hay un espacio acotado para tanta cantidad de libros. Entonces ahí a mí se me ocurrió llevar una colección a la Facultad de Filosofía y Letras que hay en la biblioteca de libros en yiddish y otra a la Universidad de San Martín. Y siempre, digamos, propuse a la célula viva del icufismo y de esta institución, YOL en Buenos Aires, los que tienen como más llegada al público en la actualidad, que armemos un archivo propio. Bueno, y esto empezó hace poquito, así que estamos ordenando publicaciones y libros para que el ICUF tenga bien documentado su propio archivo con su propia historia, el ICUF tuvo una editorial propia que sacó más de 70 títulos y también tuvo una editorial que se llamó Heimland en yiddish, que se traducían libros que venían de la Unión Soviética y se imprimían aquí en Buenos Aires. Y también venían una enorme cantidad de libros en yiddish del ICUF de Nueva York, que antes te dije que la sede central estaba allá. De París, de Polonia, de todos lados, pero básicamente en Nueva York mucho. Y bueno, un poco la idea de este archivo que recién empieza es reconstruir esto y muy contenta por ese lado. Y por otro lado, el Club Pérez, que cerró más o menos en la década del 90, digamos, como muchos clubes, hace un par de años lo compró la Municipalidad de San Martín y le va a guardar el nombre, o sea, le va a conservar el nombre, perdón, sí. y está arreglando la pileta de natación, o sea que va a abrir como parque escuela I.L. Pérez, ¿no?, de la Municipalidad de San Martín. Entonces, bueno, va a transformarse ahora en un club municipal con su nombre, con su historia. En ese sentido, el municipio fue muy respetuoso de eso. Y bueno, te contaba eso antes, ¿no? Que a mí me emocionó mucho que cuando se habló de la compra y la puesta en valor del club, vino el barrio a celebrar eso. Y ahí yo recibí algunos mensajes muy conmovedores, ¿no? Por ejemplo, enfrente del club había una Villa Miseria. Y muchos chicos de esa Villa Miseria fueron becados para nadar en el club. Y me escribió una chica bueno, una chica, ya es una señora, que me contaba que
ella era muy muy pobre, que vivía en la villa, pero que el club le dio una beca para nadar, pero que ella siempre igual pasaba por la biblioteca y miraba esos libros en yiddish, que no entendía nada, pero que le gustaba mirar y ver, y que con el tiempo llegó a ser campeona de natación, después estudió, se formó y bueno, hoy es directora de 2 escuelas y salió de la villa, estudió y salió de la villa. Y eso me lo dio el Pérez, ¿no? De apellido Ábalos, ni siquiera... Sí. Entonces, yo al Pérez le debo todo, porque el club a mí me salvó, si no mi destino era quedarme en la villa. Y eso, bueno, como aparece en Luna de Una Avellaneda... persona que no era judía. claro, y muchos que no eran judíos. Bueno, como conclusión de la charla y demás, sobre todo del libro, estuviste en Rusia, estuviste en Cuba, estuviste en Alemania presentando el libro. En España también. Más allá de los actos institucionales, la recepción que tuviste en la gente, que a vos te gusta estudiar los casos y meterte en esas cuestiones quizá pequeñitas, ¿no? Fue como que recuperaste la historia de esa gente y la gente sintió eso, que alguien se estaba interesando en algo que estaba oculto, o se dio algo así. Así es. Me pasó, bueno, me pasó mucho, primero de las presentaciones acá en la Argentina, en distintos puntos del país. Santa Fe, en Mendoza, estuve en Córdoba, donde había una institución del ICUF, traté de ir y presentar, estuve en Uruguay y en Brasil también presentándolo. Y eso fue impresionante, eso fue lo más impresionante, más que afuera, porque mucha gente se encontró en el libro. Y muchas, por ejemplo, maestras de la escuela dijeron, bueno, gracias por recuperar nuestra historia, que no estaba escrita y que había quedado en el olvido. Y eso para mí fue muy, muy gratificante. Digamos, que la gente se sienta agradecida con que alguien se ocupó de su historia fue para mí el premio mayor. Y después lo que pasó con presentarlo afuera, por ahí, es que llamó mucho la atención que hubiera judíos no sionistas. Eso, digamos, que era poco conocido, porque es lo que decías antes, Juan. Bueno, la gente asocia judaísmo con sionismo. Y esto, contarles que había judíos que tuvieron otras ideas, otras perspectivas. Y también asocia a los judíos con lo religioso. Absolutamente. Y estos eran seculares. Sí, no solo eran antirreligiosos. O sea, por eso, eran una... No, eran bien marxistas. La religión es el opio de los pueblos y de ahí no nos movías. Por supuesto, un rechazo absoluto a la religión. Entonces, eso fue como muy llamativo afuera, porque había mucha gente que se sorprendía de no conocer esto. Y después, por ejemplo, en España me pasó que había gente que pasó por estas argentinos viviendo en España, judíos que conocían estas instituciones y que vinieron en España a la presentación del libro. Me acuerdo en Madrid una amiga, ahora es amiga, en ese momento la conocí, me dijo, viví en todas partes del mundo, ¿no? Era de Villa Lynch esta chica. Me dice, no puedo creer que ahora que hace 2 años que estoy viviendo en Madrid, alguien vino y me trajo mi historia hasta acá. Bueno, ese tipo de devoluciones para mí fueron enormes, fundamentales. Y por otra parte, me parece que hay un campo para seguir trabajando enorme, porque cada institución tuvo sus particularidades, cada país tiene sus particularidades. Y sí, de hecho estuviste en Uruguay. Exactamente, y como siempre el comunismo fue proscripto y se escondieron materiales y digamos, no es fácil, mucho material también, no es fácil para los investigadores trabajar, y mucho de esa historia se perdió. Entonces, entre la marginación desde el campo sionista y la automarginación para proteger, digamos, para proteger a las personas involucradas, bueno, se perdió mucha documentación. Entonces es difícil, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que hacerlo, porque para mí hay hasta una cuestión militante acá. Porque digo, que mostrar que hubo otra historia de la inmigración judía y que hubo judíos que pensaron diferente,
para mí, bueno, obviamente debe haber algo de identificación personal con eso, pero me parece que está bueno. Bueno, Marina, muchas gracias, gracias por la entrevista y bueno, acá está el libro Argentinos, Judíos y Camaradas, tras la utopía socialista.